Este es el segundo ejercicio que hay que resolver. Como les comentaba hace ratito, siempre es bueno simplificar primero la función antes de derivarla. Parece ser que aquí tampoco hay una simplificación obvia. Si fuera una diferencia de cuadrados, nosotros sabemos que a cuadrada menos b cuadrada sí tiene una simplificación en términos de la multiplicación de sus conjugados, ¿no? El producto de los conjugados. Pero en este caso tengo un más. La simplificación algebraica que se antojaría cuando tengo la suma de cuadrados sería completar el trinomio cuadrado perfecto, sumando y restando el término que hace falta y después, ya que tenga el trinomio cuadrado perfecto, lo factorizo como un binomio al cuadrado, pero en realidad me quedaría un binomio elevado al cuadrado más el término que me hace falta, menos el término que me hace falta, y a lo mejor ahí pudiera simplificar en una diferencia de cuadrados. La verdad se antoja más difícil el álgebra y a lo mejor con un camino que no a todo mundo se le ocurriría, que hacer directamente la derivación y después tratar de simplificar algebraicamente para presentar bonito. Cualquiera de los dos caminos es adecuado. Lo bonito de las matemáticas es que te dejan actuar mientras tú no rompas las reglas, los teoremas, los axiomas, todos los fundamentos sobre los que se construyen las matemáticas. Mientras no los construyas, mientras no los violes, pues tomar el camino que sea y el resultado que vas a llegar, pues es el correcto. Y no necesariamente tiene la misma expresión los resultados como acabábamos de ver. Bueno, voy a derivar así sin simplificar. Lo primero que tienes que preguntarte siempre al derivar es ¿qué es lo que tengo aquí? Porque hay muchas reglas de derivación. Lo que tengo es un logaritmo natural, pero no de x, sino de otra cosa que no es x ni una constante. Es importante recordar una cosa aquí para poder derivar. Yo sé que la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x, ¿están de acuerdo? ¿Qué pasa cuando yo tengo la derivada, pero ya no es del logaritmo natural de x, sino del logaritmo natural de otra cosa que ya no es x y estoy derivando con respecto a x? Pues hay dos posibilidades. Que el argumento de la función logaritmo natural dependa de x, o sea, aquí haya x de alguna manera, x al cuadrado, x al cubo, raíz cuadrada, lo que sea, pero que esté involucrado x, o sea una función de x. Eso es importante porque yo derivo con respecto a x, o que el argumento del logaritmo natural de x no tenga nada que ver con x, sino que tenga otra variable z o constantes, un 8, un 9, lo que sea. Bueno, cuando el argumento no depende de x, entonces ese argumento sería una constante con respecto a x, porque no cambia con respecto a x. Y yo sé que el logaritmo natural de un número o de una constante, pues es una constante, y la derivada de una constante pues es 0. Entonces, si yo hablo del logaritmo natural de un argumento que nada tiene que ver con x, entonces esa derivada sería 0. Y vamos a ver, en este caso, yo tengo la derivada del logaritmo natural de x, pero de algo que sí depende de x. Si se fijan aquí, es de x al cuadrado más 1. Este es el argumento del logaritmo natural de x. A esto es a lo que le voy a sacar el logaritmo natural. Si x toma un valor, por ejemplo, yo tomara el valor x que fuera 8. Pues 8 al cuadrado, 64, más 1, 65. Logaritmo natural de 65. O sea, voy a una calculadora y veo cuánto es el logaritmo natural de 65 y me va a dar un número. O sea, esto no es una constante, esto es una función, esto está en función, el valor de esto está en función del valor que tome x, por eso es una función de x. Entonces, cuando yo tengo logaritmo natural de una función en x, entonces lo que voy a hacer es aplicar la regla de la cadena. Como vimos, la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x, la derivada del logaritmo natural de una función en x es 1 entre la función, o sea, 1 entre el argumento, igual que aquí 1 entre el argumento aquí es x. Entonces aquí sería 1 pues entre el argumento. Y la regla de la cadena me diría por la derivada de ese argumento con respecto a x. Eso es lo que me dice la regla de la cadena. Entonces, 1 entre el argumento por la derivada del argumento. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces voy a aplicar justamente esta regla de la cadena a esta función para derivarla. Entonces yo tengo que la derivada de y con respecto a x sería
La derivada del logaritmo natural de la función o del argumento sería 1 entre el argumento por la derivada del argumento. ¿Y cuál es la derivada de esto, que es el argumento, la función? Pues ya habíamos visto que la derivada de x al cuadrado es 2x, porque recordamos otra vez que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Y otra cosa que también tengo, que la derivada de una constante de c, o sea, esta c es un número, una constante, algo que no depende de x, pues es 0. Y además también vieron otra cosa, que la derivada de la suma de f de x más g de x es igual a la derivada de f más la derivada de g. ¿Estás de acuerdo? Entonces aquí yo tengo que al derivar esta de aquí, o sea, el argumento, tengo una suma. Y yo sé que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. O sea, sería la derivada de esta más la derivada de esta. Entonces, la derivada de esta es 2x más la derivada de esta. Pero esta es una constante y su derivada es 0. Entonces, aquí pondríamos más 0 o pues no ponemos nada, ¿no? Porque nunca ponemos más 0. O sea, ¿cómo para qué? Entonces, esto me queda 1 entre x al cuadrado más 1 por 2x. Pero habíamos dicho que una ley, ¿te acuerdas de los cocientes? Es que si no tengo denominador, sí tengo. O sea, todo tiene un denominador, un 1. Aunque no parezca que tiene denominador, sí hay un denominador 1. Entonces, en realidad yo tengo aquí una multiplicación de fracciones. O sea, es numerador por numerador y denominador por denominador. O sea, 2x por 1, pues 2x. Y abajo, x cuadrada más 1 por 1, pues x al cuadrado más 1. Y con eso, pues ya no puedo hacer ninguna simplificación algebraica y con eso tengo el resultado de la segunda función al derivarse. Vuelvo a repetir, ¿este resultado es correcto? Sí es correcto. Esto sí es la derivada de esto. Este también es la derivada de esto. Este también es la derivada de esto. Este es el bonito, este es el que está escrito de forma elegante. Ahorita seguimos con el tercer ejercicio.